Hoy vamos a tener la tercera parte de los judíos en el tiempo del fin. Vamos a hacer un análisis sobre el capítulo 10, ya hemos tratado sobre el 9 y aún nos va a quedar pendiente el 11. Después aún habrá algo más de continuación al respecto. Antes de iniciar el tema vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a saber discernir lo que hay en tu palabra, que es vital para nosotros y es vital para muchas más personas en este momento decisivo y final de la historia de la humanidad. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestra mente, que nos des toda la comprensión posible y que nos ayudes a saber divulgar tu palabra a muchos, para que muchos más puedan ser salvos. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, os decía que hoy vamos a tener la tercera parte de los judíos en el tiempo del fin. Vamos a ver la lectura de Romanos capítulo 10, lo vamos a ver en PowerPoint, para que podáis seguir la lectura con nosotros. A pesar de todo, siempre os recomendaré, cómo no, que tengáis la Biblia abierta con vosotros para poder seguir el texto. La que nosotros vamos a utilizar, una vez más, es la Reina Valera 1960. Es la versión más difundida y, por tanto, es la que vamos a mostrar aquí. Pero a veces se pueden utilizar otras versiones que pueden ser tan válidas como esta, dependiendo de cuáles, por supuesto. Vamos ya, sin más, a hacer la lectura y el análisis del libro de Romanos, capítulo 10. Y si hacemos primero un poco de memoria, recordaremos que Romanos 9 nos estaba tratando bastante de lo básico que es en la palabra de Dios el papel central de Jesucristo. Una vez ya tratado eso, vamos a ver cómo el 10 tampoco se va de ese punto. Seguirá siendo Jesucristo el centro de toda la disertación que hace el apóstol Pablo en este texto. Leamos todo el capítulo, empecemos, como es lógico, por el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Una vez más, démonos cuenta cómo para el apóstol Pablo, que era judío, a quien primero quería ir a mostrar la salvación era precisamente a los suyos. De ahí que nos diga que su oración a Dios por Israel. En ningún momento dijo, habéis desechado a Jesucristo, por tanto, aquí os quedáis. No, seguía siendo su preocupación su pueblo, los suyos, porque de ahí, de ellos, surgió hasta el mismo Salvador. Por tanto, seguían siendo algo clave en el panorama bíblico mundial. Pero no solo esto, ya veremos que la disertación de Pablo va a ir mucho más allá de la situación solo para Israel. Pero mirad, ciertamente el anhelo de mi corazón. Anhelar algo es cuando lo sientes con muchas ganas, cuando lo deseas, lo sufres. Pues eso es lo que anhelaba el apóstol. Anhelaba que Israel, ¿qué tuviera? Salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mirad cómo, una vez más, él deja algo en claro. Los judíos tenían celo de Dios. Y él dice, les doy testimonio de que tienen ese celo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia puede ser correcta o no correcta. Y podían tener celo de Dios, pero ¿era conforme a la ciencia de Dios o era conforme a otra ciencia que no es la de Dios y ellos pensaban que era celo de Dios exclusivamente lo que tenían? Esto debería hacernos pensar también a todos nosotros, porque a veces podemos creer que tenemos celo de Dios, pero el celo de Dios está totalmente equivocado, no está bien basado. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Tenía celo de Dios o no? Cuando se llamaba Saulo,
Él tenía celo de Dios, pero en cambio, ¿qué? ¿Era un celo correcto? Era un celo equivocado. Se estaba pasando del límite y Dios tuvo que hacer ¿qué? Ponerlo en sintonía. Y él reaccionó. Por eso el celo puede ser totalmente correcto o puede ser totalmente errado. Y en este caso, hablaba a alguien, escribía a alguien que había pasado por esa misma circunstancia. Por eso, conociendo lo que sentían los suyos mismos, sabía que era necesario que aprendiesen bien la ciencia de la salvación, porque de lo contrario su celo no los iba a llevar a Dios, sino a todo lo contrario. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Una vez más, nos damos cuenta qué fácil es caer en legalismos. Ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios a lo que el apóstol se estaba haciendo referencia? La justicia de Dios, claro, podemos pensar, es la ley, es quizás también el juicio, pero la justicia de Dios, ¿quién era en concreto? Jesús mismo, Jesucristo. Por eso ignoraron la justicia de Dios que venía dada a través de Jesucristo y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Rechazaron a Jesús, se sujetaron ¿a qué? A su propia justicia, pero no a la de Dios. Y aún y así, ellos sentían que tenían celo de Dios. ¿Por qué iban contra los cristianos? ¿Por qué no les caían bien? Pues porque tenían celo de Dios, pero un celo errado. Y atención ahora, porque este versículo va a servirnos para entrar en algo que una vez más parece que esté fuera de situación respecto a los judíos en el tiempo del fin, pero que es algo que debemos tratar porque hay muchas denominaciones que se dicen cristianas que tienen un falso concepto y precisamente surge de la lectura de este versículo, por lo cual deberemos analizarlo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántas personas cuando leen esto dicen, el fin de la ley es Cristo, por tanto, ya no hay que guardar la ley, porque con Cristo se cumple la ley y ya estamos libres de la ley? No hace falta la ley, solo creemos en Jesucristo que nos salva y ya está. Pues, ¿sabéis? La mayor parte del mundo protestante evangélico adopta este texto de este modo. ¿Es esta lectura correcta? Pues vamos a verlo. Dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si eso es cierto, hemos de aplicar que para justicia a todo aquel que cree, quiere decir que aceptas a Cristo y ya está, no hace falta hacer nada más. Vamos a ver un poco la aclaración, que creo que es sumamente importante de este versículo, el 4. Este es el texto tal como aparece en la Reina Valera 1960, la más utilizada dentro del mundo protestante. Pues vayamos ahora a la concordancia Strong y vamos a buscar precisamente esa palabra que está traducida como fin y que muchas personas entienden que, mira, hasta aquí y se acabó. Vamos a ver algo. Cuando vamos al texto griego, la palabra que se utiliza es esta que veis aquí, telos, que viene del primigenio tello, fijar fuera por un punto definido o meta, propiamente el punto al que se apunta como límite. Por implicación, la conclusión de un acto o estado, terminación, literalmente, figurativamente o indefinidamente, resultado. ¿De qué? ¿Cómo qué? Último o profético. Propósito. Atención a esta palabra porque es clave. Propósito. Extremo, fin, finalmente, impuesto, propósito. Mirad ahora cómo si cogemos estas palabras, la conclusión que extraemos inmediatamente es que el significado no es
mira, hasta Cristo ya es el fin de la ley, ya no hace falta cumplirla, sino que la hemos de coger como el propósito de la ley es Cristo. A quien nos apunta la ley es a Cristo, pero no nos está diciendo que la ley termina allí con Cristo y que no hay que guardar más ley, porque si no fuera necesaria la ley, ya porque Cristo tuvo que morir clavado en la cruz por nosotros. ¿Y por qué entonces, si la cruz es el punto donde dicen algunos que se clavan los 10 mandamientos, ya no podemos salir ahí fuera y empezar a robarle el dinero al que más tiene, porque para qué él tiene que tener más que nosotros? ¿Por qué no podemos matar a alguien que nos está insultando o haciéndonoslo pasar mal? ¿Por qué no podemos hacer tantísimas cosas que están reflejadas en los 10 mandamientos? Pero hay una conclusión que es clave. Resulta que, en verdad, todos aceptan que hay 9 mandamientos que hay que seguir guardando, pero hay uno que molesta. Y ese uno que molesta resulta que es el 4.º mandamiento que dice que hay que observar el sábado. Y con ese cuento de que el fin de la ley es Cristo, pues se coge, el sábado ya no hay que guardarlo. Cristo clavó en la cruz los 10 mandamientos. Pues señores, hay que leer bien, hay que buscar bien, y nos daremos cuenta que quien esté enseñando esto está falseando la palabra de Dios. Debido a toda la explicación que podemos ver aquí, mirad ahora una Biblia bien traducida en este texto para no caer en falsos conceptos erróneos, como es la Reina Valera, versión siglo XXI, que os recomiendo encarecidamente, donde nos traduce el mismo texto de este modo. Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Hay una gran diferencia, ¿eh? ¿Cómo cambia escrito de un modo u otro utilizando las palabras, las terminologías adecuadas que hacía referencia el apóstol Pablo cuando escribió? La ley no se termina con Cristo, sino que la finalidad de la ley, de los mandamientos, es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Así de simple, así de sencillo. Por tanto, que nadie, por favor, después de saber esto, diga que no hay que guardar la ley, porque está haciendo una aberración total cuando Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia no se puede contradecir, la palabra de Dios es clara. ¿Cómo podemos decir que no hay que guardar la ley? ¿Solo porque molesta guardar el sábado? Pues señores, si no queréis guardar el sábado, estáis transgrediendo la ley, porque el fin de la ley, tal cual, de romper las tablas de la ley, es falso. No pasó eso con Cristo en la cruz. En fin, buscadle las vueltas que queráis, pero esta es una muy buena traducción para comprender el significado de ese texto, que ha sido tan malinterpretado intencionadamente por muchos, por desgracia, o malintencionadamente, mejor dicho, para hacer creer a tantísimas personas que esto importa absolutamente nada. Pues no. Hemos de guardar la ley, porque al guardar la ley estamos teniendo el carácter de Cristo, o así debería ser. Otra cosa es el legalismo, solo guardar por apariencias como los fariseos. No, debemos guardarla de corazón. Y Cristo y la ley, en definitiva, son lo mismo, porque ¿no es el carácter de Cristo la ley? ¿No es el carácter de Dios? ¿Cómo vamos a ser salvos si no vamos a buscar tener su carácter? Y no estoy hablando de legalismos, estoy hablando del sentido del corazón. Pues en fin, creo que es suficientemente claro como para ya no darle más vueltas, ni buscar más excusas, y buscar que guardando la ley de corazón, nos va a llevar a Cristo y podremos ser salvos. Si no, olvidémonos de la salvación, por más celo de Dios que tengamos, que en verdad es incorrecto y nos lleve a un fanatismo que no quiere dejarnos ver la realidad de lo que dice realmente el texto y de lo que quiere Dios para nosotros. Después el texto sigue diciendo, en el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mirad, aquí está hablando ya de la ley tal cual. En los tiempos de Moisés, si hacías eso, vivirías por eso.
pero ellos también sabían y creían, gracias a la ley ceremonial, que era la que iba asociada también de hacer ¿qué? El sacrificio de corderos, todo el ritual del santuario, que implicaba que la ley en sí iba asociada a alguien, como nos está diciendo el apóstol Pablo. Todo iba asociado al Mesías que vendría a Cristo. Por eso había que guardar la ley, más en esos tiempos de Moisés la ley ceremonial, que era la simbología que algún día llegaría el Mesías, y ellos creían en eso y serían salvos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Cuántas veces se procura eso? Subir al cielo, bajar al abismo, como yendo a buscar a Cristo. No, no. La fe es buscar a Dios donde debe ser, y la hemos de buscar en la ley, pero ¿dónde más? En su sacrificio por nosotros, y en lo que está haciendo por nosotros en el cielo, intercediendo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mirad cómo a veces pensamos que la palabra de Dios está o así, o al cielo, o al abismo, abajo. Pero no, si la palabra de Dios debe estar en nuestra boca, en nuestro corazón. Y mirad que dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es esa fe que predicamos? Él nos lo va a decir. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por tanto, ¿qué es esa fe que predicamos? Que Jesús es el Señor, y si creemos en Él, que resucitó, seremos salvos. Y eso es lo que los judíos no aceptaban. La ley, claro que la aceptaban, eso lo tenían asumido y siguieron guardando el sábado y guardando los otros mandamientos, pero lo que no aceptaron fue a quien apuntaba la ley, que era Cristo. Por eso hay el grave problema que no puede haber salvación si uno desprecia el sacrificio de Cristo por él. ¿Sabéis? Es muy triste cuando muchas personas creen que la salvación se la adjudican ellos solos. Yo hago las cosas bien, ¿para qué quiero a Dios? ¿Qué me importa si vino Jesús o no? Y no son conscientes que si Jesús no viene y muere por nosotros, esa separación entre el cielo y la tierra hubiese sido por siempre. Y el ser humano seguramente ahora ya no hubiese llegado a este término de la historia, porque Satanás ya se nos hubiese ventilado. Solo el sacrificio de Cristo, haciendo de sumo pontífice, no el Papa, sino Jesús, es la forma que tenemos de conexión entre el cielo y la tierra. Es nuestro intercesor. No hay otro, ni Virgen María, ni santos, ni mandangas. Solo Cristo, nadie más. Pero claro, algunos dirán, bueno, entonces ves, si yo creo que Jesús muere por mí, ya está, ya soy salvo. A ver, creer, podemos creer todos, ¿no? Ser salvos, ¿lo vamos a ser todos por creer? Hay un texto bíblico que dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Y van a ser salvos? No. Y creen más que nosotros porque han estado con Dios directamente y saben esa lucha que tienen ahora y no van a ser salvos. Y nosotros creemos que por creer que Jesús muere ya está y resucita y ya somos salvos. Evidentemente hace falta un compromiso con Dios. Hace falta querer andar como Él y ser como Él. Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? Como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y la perfección cómo se consigue? ¿Atracando a uno por la calle? ¿Apuñalándolo? ¿Escupiéndole? No, porque no estaremos nada cerca de la forma de ser de Jesús. Pues bien, mirad cómo continúa. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Con el corazón se cree para justicia. Es verdad, ¿cuántas veces creemos para justicia, para hacer justicia? Pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos hablar, confesar. ¿El qué? La salvación. Esto no está queriendo decir que nos hemos de ir a confesar a nadie en concreto. Nuestra confesión es directamente al Señor. Y la forma de confesar algo es también otra forma de decir que vamos a hablar de eso. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por tanto, si alguien no cree en Cristo, cuando se le predica de Cristo, ¿qué será? Avergonzado. No hay alternativa, o es una cosa o es otra. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aquí Pablo iba a decir cosas que ya iban a hacer mucho daño a los judíos. Mucho. Porque ya estaba diciendo que ese muro de separación entre judíos y el resto, en este caso decía griegos para ser ya gentiles en general, todo lo que no era judío, para los judíos esa diferencia seguía estando. Al no aceptar a Cristo eran pueblos divididos. Había los judíos, ellos y los otros. Bueno, pues ahora, aceptando a Cristo como muerto en la cruz y resucitado para salvarnos, ya no hay diferencia entre judío y griego. Ahora todos eran iguales. Y dile tú a un pueblo que se cree sumamente especial, elegido y único, que dejan de ser así y que ya todos son como ellos, si aceptan a Cristo. Pues no les cayó muy bien la situación del mensaje de Pablo, evidentemente. Y la consecuencia es que después, ya cuando todo esto se estaba divulgando, la reacción de los judíos, ¿cuál fue? Infiltrar el cristianismo para destruirlo. Y de allí vemos cómo en las cartas de los apóstoles, que aparecen en el Nuevo Testamento, no paran de decir que hay gente que está entre ellos que no es de ellos, que se hace pasar por ellos para llevar al pueblo a la perdición. Y es cuando hay los movimientos gnósticos, donde empiezan a introducir asuntos cabalísticos y de espiritismo y esotéricos dentro del cristianismo, y es cuando después, años después, cuando así no consiguen mermar el cristianismo tal cual, ¿qué hacen? Pues lo van minando con doctrinas erróneas hasta que finalmente se consuma todo con la aparición del catolicismo. Todo provocado por ellos para terminar con la verdad de Dios, con el auténtico cristianismo. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí la diferencia ya no servía de nada. Si tú aceptas el sacrificio de Cristo por ti y quieres seguirlo de todo corazón y confesarlo, automáticamente tú pasas a ser salvo. Si eres judío, si eres griego, si eres etíope, si eres de donde seas. Ya no hay diferencia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más, mirad qué importante es, cuando hablamos de un texto bíblico, coger comparativamente otros textos, para correlacionarlos y no hacerle decir al texto lo que no dice. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo puede ser que en otros lugares, en el Nuevo Testamento, diga, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? Si nos cogemos solo a este texto, como muchos también quieren, entienden que, no, yo invoco al Señor, ya soy salvo. Pero es que hay que invocar y hay que hacer. Y hay que tener el corazón en sintonía con Cristo, porque de lo contrario todo esto es una pantomima que no nos va a llevar a la salvación. Pero ciertamente si lo haces de corazón, tú serás salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mirad, está escribiendo a los judíos, ¿eh? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, él no escribe definitivamente solo para judíos, pero está haciendo referencia a los judíos que no habían creído en Cristo. ¿Cómo lo iban a invocar si no creen en Él? Si tú no crees en Jesús, ¿cómo vas a pedirle algo?
Es ilógico, ¿no? Ya no lo harás. Por cierto, esto tiene una aplicación ya no solo para los judíos de esa época, sino para los de ahora, pero también para todo el mundo en general que no cree en Jesús, que es sobre todo la gente del mundo occidental, que ya no le hables de Jesús porque ni fu ni fa. ¿Qué me importa si vino alguien, si eso debe ser mentira, si es un escrito que se inventaron esa gente? Y son los argumentos que van sacando a la luz, falsos, pero que muchos se los quieren creer. Pues resulta que hay que creer en Cristo para invocarle. Pero mirad que sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Atención a esto, porque ahora va mucho más allá. Ya no es que no hayan creído en él, porque si no han creído en él es porque, en este caso, podemos pensar, lo han conocido, pero lo han rechazado. En cambio, aquí ahora ya nos da otro dato más. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues esto ya es una responsabilidad de los cristianos. Dar el mensaje tal cual de Cristo para que lo conozcan, para que lo oigan, entonces podrán decidir si creen o no creen y si siguen o no siguen. Eso ya es nuestra responsabilidad. Y pensemos que el título de estas temáticas son los judíos en el tiempo del fin. Por tanto, esto lo hemos de aplicar también ahora. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo se van a enterar si nadie se lo dice? Pues esto es una amonestación directa a los cristianos. Debemos hablarles a la gente que rechaza a Jesús, quizás que ni ha oído hablar de él. Pero en este caso, muy concreto, nos vamos a centrar ya en los judíos. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos afanarnos para darles el mensaje a los judíos. ¿Es fácil dar el mensaje de cristianismo a un judío? A un judío no de raza, por decirlo de algún modo, de estirpe, de genealogía, sino a un judío que crea realmente en lo suyo. Es muy complicado, ¿eh? Pero bien, dice que es necesario que haya gente que les predique, para que puedan cambiar, para que tengan su oportunidad. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Claro, hay que enviarlos también. ¿Y cómo predicarán? Pues para predicar primero, ¿qué necesitan? Que se les haya dado el mensaje. Una vez ya se les dé el mensaje, ya pueden ser enviados también a predicar a los demás, incluso a los suyos sobre todo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que es en definitiva la palabra evangelio, las buenas nuevas. ¿Sabéis? Este texto muchas veces la gente cuando lo lee a veces le causa gracia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y mucha gente dice, pero los pies son una cosa muy fea. Los pies, bueno, cada uno podrá pensar si son feos o bonitos, depende de cada cual. Pero resulta que los pies, que son los que llevan a la persona a los lugares para dar el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio, son hermosos. ¿Por qué? Aunque sean feos físicamente, son hermosos, porque gracias a ellos, a ese andar, a ese caminar buscando a la gente, se les puede dar un mensaje, y eso termina convirtiendo a estas personas como hermosos, porque están consiguiendo que el mensaje de salvación llegue a los demás. ¿Nosotros queremos tener pies hermosos o pies asquerosos? Si los queremos tener hermosos, en el concepto divino, ¿qué debemos hacer? Darles las buenas nuevas también a los judíos. Sí, sí. A todos, a todos. Pero evidentemente ahora centrados en el tema de los judíos, a los judíos también. Y veréis por qué constato tanto esto y por qué lo remarco tanto a medida que sigamos avanzando en esta temática. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mirad una vez más, luego nos vuelve a poner de golpe en situación. Por un momento nos está hablando de esta parte que es más poética, hermosa,
Utiliza esa palabra, la hermosura de los pies que anuncian el Evangelio. Pero después nos vuelve a poner los pies, nunca, mejor dicho, literalmente, en el suelo. Dejas de tocar el cielo con el dedo y te sitúas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Esa es la triste realidad. La mayor parte de judíos no quisieron el Evangelio, lo rechazaron. ¿Y ahora cómo siguen? La mayor parte de ellos acepta el Evangelio, quiere saber del Evangelio. Aún no, son una minoría aún. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vais a ver cómo el apóstol Pablo, a partir de ahora, va cogiendo textos del Antiguo Testamento, de profetas que aparecen, y los pone en su época, que además, evidentemente, va a tener trascendencia hasta el fin de los tiempos. Y esa es la parte maravillosa. El Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo Testamento. Da explicación clara a esas palabras que también eran profecía en su tiempo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no hemos citado estos textos? La fe es por el oír. Si alguien no te habla, tú no lo oyes, evidentemente. ¿Y cómo consigues tener fe si no te entra la palabra por el oído? Porque alguien te da el mensaje. ¿Os dais cuenta? La importancia nuestra es ser esa voz que llegue a ese oído para que la fe pueda estar en ellos, pueda nacer en ellos, pueda abrazarla. Y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, lo que hemos de hablar, ¿de qué es? ¿De fútbol, toros y tonterías? De la palabra de Dios, porque esta gente lo que necesita no es perder el tiempo, necesita la salvación, y el tiempo se acaba. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Sabéis? Cuando cogéis el texto en el libro de Isaías, no te dice la voz de ellos, te dice la voz de él. Y está haciendo referencia a Dios. En cambio aquí dice, ha salido la voz de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos pensar, bueno, se refiere a la divinidad, que es plural dentro de todo. O se está refiriendo a la voz del pueblo de Dios, que son los representantes de la voz de Dios en la tierra. ¿No han oído? Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pues así debe ser hasta el fin, el lugar más extremo de la tierra, las palabras deben llegar. No podemos ir solo a unos porque estos nos caen bien y los otros no. La palabra debe llenar el mundo entero para que la gente pueda oír y pueda creer. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Si en el versículo anterior hay otra aplicación más que podríamos adjudicarle. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Los judíos han llegado a todo el mundo? Prácticamente sí. Los judíos, después de ser diseminados por todo el mundo, y estaba profetizado que les acontecería, ¿han dado el mensaje de salvación auténtico? No, porque se han quedado sin Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Para que ellos también lleguen a percibir el mensaje, que es lo que en definitiva nos está diciendo durante todos los versículos anteriores. ¿No ha conocido Israel esto? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Qué quiere decir esto? Os provocaré a celos. ¿Qué es tener celos? ¿Cómo definiríais tener celos? ¿Cuántas veces se dice, el hombre está celoso de la mujer o la mujer está celosa del hombre porque ve que hay alguien que se le acerca y hay un sentimiento de celos? Y en la Biblia se habla también del celo de Dios.
Bueno, ¿por qué se puede provocar al pueblo de Israel, a los judíos, con otro pueblo que dice que no es pueblo? Pues mirad, ese pueblo que no es pueblo está haciendo referencia a que es un pueblo que no es de Dios. Originalmente hay un pueblo considerado así para Dios, que es el suyo, que eran los judíos, los cuales fueron elegidos para dar el mensaje a todo el mundo. Fracasaron, no lo hicieron. No solo esto, sino que además rechazaron a Cristo y a partir de aquí la cosa fue terrible. Y entonces, ¿quién es este pueblo que va a provocar a celos a los judíos? Los gentiles. Todos aquellos que no han sido judíos y que han abrazado el mensaje de salvación de Jesucristo. Con pueblo insensatos provocaré a ira. ¿Por qué pueblo insensato? Porque no tenían sensatez, estaban sin Cristo también, sin Dios, sin ley como los judíos. Pero resulta que estos gentiles aceptan el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, y a través de ellos les provocan a celo a los judíos. O sea que una vez más ya empezamos a vislumbrar que aquí va a haber un ciclo que va a ser un círculo que va a cerrarse, porque ellos rechazan como judíos el mensaje, Dios busca a unos gentiles, les da el mensaje de aceptación a través de unos judíos que sí que aceptaron, los apóstoles, y estos pasan a ser pueblo de Dios, y estos son movidos a celos, los judíos. ¿Y qué harán? Pues que estos gentiles les tienen que dar el mensaje a ellos, ¿o qué va a pasar? Pues ya iremos viendo la continuación en el capítulo 11 de esto. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cuándo pasa esto? Pues precisamente cuando los judíos rechazan a Cristo, hay unos cuantos que sí que lo aceptan, son los discípulos, los apóstoles, todas esas primeras personas que eran judías y aceptaron a Jesús. ¿Y qué hacen? Primero sí, se lo dicen a los suyos, ¿verdad? Pero después, debido a la persecución, ¿qué hacen? ¿Se quedan en su tierra? ¿No? Empiezan como misioneros a ir por distintas partes del mundo dando el mensaje de salvación. ¿Y quiénes son los que aceptan el mensaje? Los gentiles. Fui hallado de los que no me buscaban. ¿Acaso estaban los gentiles, los europeos, por decir algo, los de África del Norte, los que llegaron primeramente el Evangelio, esos judíos, por cercanía, estaban buscando a Dios? No lo sabían, no conocían al verdadero Dios, no tenían anhelo de Él. Bueno, evidentemente algo en el interior habría, pero no era un deseo manifestado, ni mucho menos de conocimiento así. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo iban a preguntar por Él si no sabían nada de Él, de Jesús? Y ellos reciben el mensaje cuando los apóstoles se lo dan. Y así durante unos primeros siglos de cristianismo. El mensaje va llegando a muchísimas partes de este mundo. Pensad que en una sola generación prácticamente el Evangelio llegó a todos los confines de la tierra conocida. Prácticamente. ¿Sabéis que hay estudios donde incluso se habla que en lugares tan distantes como los nativos norteamericanos, indios, que se les llamaba, también entre ellos había gente guardando el sábado? Sorprendente, ¿eh? Pues así en otras partes del planeta. Bien, es un tema que, si Dios quiere, intentaré desarrollar para mostrar, porque eran unos datos que yo desconocía hasta hace quizás menos de un año. Y no sabemos la magnitud hasta qué punto el Evangelio se llegó a extender. Pero bien, eso ya es otra historia. Lo importante es que esa gente que no se planteaba nada de Cristo, terminó aceptando a Jesús. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué triste, ¿eh? El pueblo que debería tener la gran luz, y Dios extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué rebelde y contradictor? Bueno, solo hace falta leer el Antiguo Testamento y la parte del Nuevo hasta que llegan
asesinar a Cristo. Sí, los que lo rechazan terminan así, rebeldes y contradictor. Pues la misericordia de Dios era totalmente hacia ellos. ¿Y qué tiene que hacer entonces Dios para paliar esta situación? ¿Los va a dejar en la perdición? ¿Los va a dejar así por siempre? ¿Se han vuelto rebeldes, contradictores, y Dios no va a hacer nada por ellos ya? ¿Los va a desechar para siempre? Estoy utilizando unas palabras que son de mucha importancia, desechar para siempre, porque ese concepto vuelta mucho alrededor de los judíos. Y de eso también hablaremos, si Dios quiere. Ese pueblo rebelde y contradictor lo fue prácticamente durante toda su historia. Los episodios bíblicos son marcados en este sentido. Siempre había una etapa en que las cosas iban bien, pero duraban poco. Automáticamente empezaba la rebeldía, la contradicción, y ¿qué tenía que hacer el Señor para que volvieran a estar encauzados? Mostrarles que no iban bien, y a veces era necesario que pasasen las 1001 para que reaccionaran. Y así todo el Antiguo Testamento. Y llega el Nuevo Testamento, Jesús muere en la cruz porque lo desechan, a excepción de unos pocos, pero Dios ya no tendrá misericordia de ellos, no los irá a buscar más, pues ya lo iremos viendo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es leer una cita de Ellen White sobre Romanos 10. Es breve, no es nada extensa, pero va a servir ya para coger otro significado más que hay aquí, que nos va a llevar también a una lectura que aparece en el libro de Juan, porque como siempre la Biblia tiene relación un texto con otro. Por eso nunca debemos coger un texto y aislarlo y hacerle decir lo que nos vaya bien a nosotros. Tiene que concordar con el resto de lo que habla el mismo tema en toda la Biblia. Y todo esto nos va a servir de preámbulo para entrar en el capítulo más decisivo de todos, que es Romanos 11, que va a ser el próximo estudio que tendremos a fondo. Y creo que va a ser la clave para que muchas personas se den cuenta realmente de cuál es el mensaje que Dios tiene respecto a los judíos en el tiempo del fin. Vamos al comentario bíblico adventista, tomo 7a, donde hay los escritos de Ellen White que hacen referencia en este caso a Romanos capítulo 10, especialmente en unos pocos versículos, pero mirad qué explicación nos da ella. La obediencia por fe es justicia por la fe. Cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, considerando a Dios como nuestro guía supremo y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor. Esta es una justicia de fe, una justicia oculta en un misterio del cual los mundanos no saben nada y que no pueden entender. ¿Cómo van a entender esto los mundanos si ya no quieren ni oír hablar tantas veces? Sofistería y contienda forman parte del séquito de la serpiente, pero los mandamientos de Dios, diligentemente estudiados y practicados, nos abren una comunicación con el cielo y hacen que distingamos lo verdadero de lo falso. Mirad cómo aquí habla del séquito de la serpiente, y en este caso el séquito de la serpiente no está haciendo referencia a Cristo para nada, sino solo a la serpiente en el sentido de Satanás. ¿Y con qué lo vincula? Sofistería y contienda. Qué interesante, sofistería. ¿Qué está de moda ahora? Sofismas, ¿no? Y contienda. ¿Contienda qué es? Ya lo sabemos, ¿eh? Ir a buscar confrontación. ¿Esto es un espíritu cristiano? Imposible. Este es el espíritu de Satanás. A través de la sofistería y la contienda, hacernos apartar de Dios, en definitiva. Pero ya nos dice algo referente a los mandamientos de Dios, que deben ser estudiados diligentemente, practicados. ¿Está diciendo algo contrario a la palabra de Dios? En absoluto, en absoluto. Es más, dice que nos abren una comunicación con el cielo y hacen que distingamos lo verdadero de lo falso.
Si nosotros rechazamos la palabra de Dios en los 10 mandamientos, que son palabra de Él, ¿qué nos va a pasar? Dejamos de hacer la distinción entre lo verdadero y lo falso. No falla. Si hay uno de los mandamientos que ya no guardas, porque por lo que sea no te interesa, como podía ser el sábado, ya pierdes el sentido de lo verdadero de lo falso. Y ahí está cuando sabemos por profecía que precisamente no guardar el sábado va a llevar a la gente a guardar el domingo, porque no habrá otra, porque va a ser una ley universal y va a ser la marca de la bestia y va a llevar a la gente a la perdición, a poner a otro Dios por encima de Dios, y van a poner a un Dios con D minúscula, que es el Satanás, que se quiere hacer pasar por divinidad absoluta. Esta obediencia da como resultado en nosotros la voluntad divina que produce en nuestra vida la justicia y perfección que se vieron en la vida de Cristo. ¿Cómo podemos aspirar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos aspirar, si nos decimos cristianos, a ser semejantes a Cristo si no guardamos los mandamientos? Su justicia, su perfección en nosotros tienen que estar. Mirad cómo solo por razonamientos, ya cualquier persona que diga que los mandamientos de Dios están clavados en la cruz, ya cae por su propio peso de absurdo que llega a ser si lo analizan un poco. Pero claro, eso tantas veces no interesa, ¿eh? Porque si todo el mundo protestante se planteara eso, todo el mundo protestante sería adventista. Claro, porque todo el mundo protestante aceptaría el sábado. Es curioso que a veces quien más está planteando la ley son los católicos, porque es cierto que ellos han cambiado los mandamientos, y muchos de ellos los feligreses no lo saben, no tienen el sábado, no tienen el de no adorar imágenes, pero en cambio cogen la ley de Dios también como, eso sí, salvación por obras, que tampoco es eso. Tiene que haber las dos cosas en conjunción, en comunión. La salvación viene dada por la fe en Cristo, evidentemente, pero si no hacemos las cosas como Dios quiere, ¿dónde vamos a ir? Pues Elena White no está contradiciendo para nada ningún texto bíblico, como tantos dicen, sino que sencillamente está exponiendo lo que queda evidente cuando analizamos los textos bíblicos. Eso sí, sin prejuicios y sin cosas que nos estorben para entender la verdad tal cual es, así de clara. Bien, mientras tenéis esto en imagen, bueno, voy a cambiar esta imagen porque así estaréis más por lo que vamos a leer ahora que no por lo que veáis en pantalla. Me gustaría que cogieseis vuestras Biblias, no lo vais a ver en PowerPoint, y busquéis precisamente el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hay un diálogo que todos conocemos de sobra, normalmente, si somos cristianos, que es el que entablan Jesús y Nicodemo. Hartamente conocido, ¿eh? Y diréis, ¿y ahora por qué quieres leer esto? Pues bueno, muy sencillo, porque vais a ver una vez más cómo la Biblia va totalmente ligada. Y hay temas que están en un lugar y en otro, en lugares distintos, pero que se complementan a la perfección y que nos van a dar luz sobre otro texto. Haciendo referencia precisamente a lo que hemos leído hasta ahora en Romanos 10, leamos Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Mirad, Jesús tiene un diálogo con alguien que es un principal entre los judíos, no es un cualquiera. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué va a Jesús de noche? Para que no lo vieran. Para que no lo vean, claro. Porque si lo ven, dirán, ¿y este qué hace? Mira, se va con Jesús, y ya está liada, claro. Entonces, él, siendo un principal entre los judíos, tenía que guardar una compostura, aunque por dentro ya estuviese sintiendo algo que lo hacía acercar a Jesús, porque veía que Jesús era distinto. ¿Y qué hace? Y le dijo, Rabí. Cuando le está diciendo Rabí, ¿qué le está diciendo? Maestro, claro. Y él que era, en definitiva, siendo un principal entre los judíos, era un maestro. Y él reconoce que Jesús sí que es un maestro. Y
mira qué le dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo tiene claro él, ¿eh? Ha venido de Dios como maestro. Aquí aún él no termina de decir si es profeta, si es el Hijo de Dios, pero él ya dice que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo tenía claro. Jesús era punto y aparte. No tenía nada que ver con sus compañeros de ese estatus entre los judíos que estaban mandando. Pero una vez más, mirad cómo a Jesús no hay que enjabonarle, ¿eh? No le vayas con parafernalias, porque Él va a decir directamente lo que te interesa conocer a ti. No irá dando vueltas y rodeos absurdos para quedar bien, va a ir directamente a tu corazón. Y mirad su respuesta. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, dices, ¿por qué le contesta esto Jesús cuando el otro va a maestro y no sé qué y no sé cuánto? Claro, él va con ese espíritu que tantas veces tenemos los humanos, ¿eh? De querer quedar bien, para ver qué me dirá, para que a mi oído le guste. No, Jesús ya no va con esas tonterías para nada. Jesús va y sabe qué necesita él, pues eso es lo que va a recibir. Y mirad qué le dice. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le dice eso? ¿Qué está leyendo en el corazón y en el pensamiento de Nicodemo para que le diga esto? Nicodemo le dijo, y ahora es cuando viene esa expresión que utilizamos tanto por aquí, que Nicodemo se hace el sueco, ¿eh? El que no se entera. ¿Pero por qué? Porque una vez más la verdad impacta, y cuando la verdad te impacta, a veces uno se sale por la tangente, buscando excusas para no aceptar la verdad tal cual. Qué cosa tan humana y tan tonta, pero que tenemos tanto dentro, ¿no? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, Nicodemo ya no era ningún niño, ¿eh? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora Jesús, una vez más, se deja de historias y va directamente al grano. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y yo me imagino a Nicodemo cuando le va a buscar a Cristo, porque él en el fondo busca ya una respuesta en Cristo, esa solución a su vida, pero él se va con esas tangentes y Jesús le va dando esas directas. ¿Cómo se estaba sintiendo cuando él iba hablando de cómo volveré al vientre de mi madre y tal? Y Jesús le va diciendo pam, pam. Bueno, hasta tal punto que es muy claro. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Te tienes que convertir. Directamente te tienes que convertir. No hay alternativa, no te va a servir de nada todo tu pasado, siendo quizás el más emblemático entre los judíos. No, esto no te va a servir de nada. Tú tienes que ir a encontrarte directamente con Dios. Si no, no entras en su reino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay cosas que son una de aquí y otra de allá. Y mirad, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya sabéis que cuando habla de Espíritu también puede ser traducido como viento, ¿no? Pues, ¿cómo se queda Nicodemo ante estas declaraciones? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?
Nicodemo se podía hacer el sueco, pero Nicodemo estaba buscando una solución a su vida. Y ya se va centrando, va quitando cada vez más esa capa protectora que llevaba. ¿Y qué sucede? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fuertes declaraciones, ¿eh? ¿Eres un maestro? Tienes que conocer esto. Si no sabes esto, ¿qué clase de maestro eres? Claro, es un problema, ¿eh? Para un maestro una situación así. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Claro, Jesús le dijo cosas gráficas que podía percibir aquí, pero él, la cosa espiritual, como que se le escapaba. ¿Fuera de su comprensión? ¿Jesús estaba testificando con su testimonio, sí o no? Claro, estaba mostrando lo que era. No hacía nada para aparentar, era tal cual, era limpio Jesús. Y ese testimonio debía ser recibido. Si era rechazado, ¿habría excusa? Era un problema, ¿eh? Porque los judíos sabían en el fondo que rechazarlo a él, viendo esa perfección inmaculada en él, era rechazar a Dios. Ellos se daban cuenta de eso. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Os recuerda esto, las palabras de Romanos? Hemos leído, en Romanos 10, algo muy parecido a esto. ¿Quién subirá a los cielos y tal? Bueno, pues nos está diciendo prácticamente lo mismo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le estaba diciendo, mira, algo sucedió en esas épocas antiguas que tú como maestro conoces. Y es que hubo la salida de Egipto, unas serpientes que picaban, ¿y qué tenían que hacer? Mirar a la serpiente que fue erigida en un asta. Y él no se debía plantear como maestro qué significación debería tener eso. Él como maestro sabía que esa serpiente iba a representar al Mesías, o así debería haberlo sabido. Sí, la serpiente al Mesías, ¿eh? Si esta mañana en la escuela sabática se estaba hablando de eso, de esa doble significación de la serpiente, en este caso era la parte positiva, el mirar a la serpiente de bronce y ser salvos. Pero ¿por qué debía ser erigida en un asta? ¿Dónde fue erigido Cristo? En la cruz. Era algo que se levantaba para que todos pudiesen ver. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Con estas palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo cómo iba a morir Cristo. Y Nicodemo, que conocía la Escritura, debía saber que la profecía hablaba del Mesías que moriría ¿dónde? En un madero. Terminó siendo la cruz. O sea que para Nicodemo ya no deberían quedar dudas. Le estaba diciendo que él era ese Mesías, que él era el yo soy del Antiguo Testamento. El que les daba la vida siempre, la sanación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es levantado, la gente que crea en él tendrá vida eterna, ya no se perderá. Y mirad, a veces este texto no lo terminamos de leer porque hay un texto que viene después que es el que también cita estas mismas palabras. Mirad el versículo 16 que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
Dice, porque de tal manera amó Dios a los judíos, dice al mundo, ¿eh? Jesús, ¿qué? ¿Quiere al mundo o quiere solo a los judíos? Todos, ¿eh? No hace excepción de nadie, acepción de personas para nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad, repite las mismas palabras que acaba de decir en el versículo anterior Jesús. Lo dice 2 veces, ¿eh? Y está haciendo la comparativa con la serpiente. Jesús iba a ser alzado y iba a morir en la cruz. Pero sabíais que los judíos ya tenían un problema con ese texto de Isaías, ¿no? Por eso no querían estudiar ese capítulo donde tan claramente dice las desgracias que le pasarían al Mesías. Porque ellos querían un Mesías que los iba a liberar de los judíos, perdón, de los romanos. Querían un caudillo libertador que, espada en mano, haciendo descender fuego del cielo, acabara con los romanos y fueran libres, y los judíos pasasen a tener el dominio mundial. Claro, debido a las profecías que habían habido en el Antiguo Testamento, ellos creían que iban a dominar todo, y se lo cogían en este sentido. Por eso, Jesús tiene que decirle que era necesario que él pasara por la muerte en la cruz. Y era evidente que pasar por la muerte en la cruz equivalía a recoger las otras profecías sobre el Mesías que decía que sería, ¿qué? Abofeteado, azotado, que le pasaría de todo prácticamente y nada bueno. De todo. Y finalmente muerto en la cruz. Le estaba diciendo a Nicodemo directamente, yo soy el que soy. Y si no aceptas, no hay vida eterna. Y se lo estaba diciendo a alguien tan legalista como un judío maestro, que tenían tan claro que la ley debía ser guardada. Pero ¿de qué servía guardar la ley si no reconocían el objetivo de la ley, que era enfocar a Cristo? ¿Nos damos cuenta cómo enlazan los textos? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Abrió la salvación a todos. El que en él cree no es condenado. Mirad, vamos a leer bien. Sino para que el mundo sea salvo por él. No envía a su Hijo para condenar al mundo. ¿Nos damos cuenta qué importancia tiene este texto? Es enviado para que todo el mundo pueda ser salvo. Ahora imaginaos, para un judío que tenían tan claro que ni con los samaritanos se iban a hacer, y eran los que vivían allí al lado suyo, para pensar que el Mesías iba a salvar a todo el mundo, que quisiese ser salvo, claro. Para un judío eso era una aberración, porque entraba en un esquema distinto al que él tenía, por tanto ese concepto no le iba a entrar. Era una caja hermética cerrada. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos conceptos que nos han inculcado, que creemos que son correctos, hasta que alguien nos muestra que eso no es así? ¿Cuál es la primera reacción normalmente más tristemente humana? Rechazo, prejuicio. Por ejemplo, sobre el retorno de Cristo. Si es en el año 2031 o no. No, no puede ser. Me han enseñado toda la vida que esto no puede ser. Y he leído esas citas que dicen que no puede ser de Ellen White. No ubican las citas en su contexto, no ubican el momento histórico y por qué las dijo Ellen White, cuando en otros lugares lo especifica, y rechazan ese mensaje. La tendencia humana es el rechazo, el prejuicio. Si consigues vencer el prejuicio, si consigues aceptar, investigando la verdad, las evidencias, a Cristo en definitiva, el mensaje es aceptado y la salvación es dada. Y eso pasa en cualquier cosa. Por ejemplo, lo que hemos tratado hoy, no hay que guardar la ley, y ahora alguien descubre que la ley hay que guardarla y que eso implica también observar el sábado, primero para esa persona es una bofetada tremenda, porque igual lleva toda su vida pensando lo contrario, claro. Y ahora decir, ¿y ahora de hacer eso? Lo más fácil es poner paredes en medio.
No. No, que hay esto que dice por aquí y esto que dice por allá, que no, buscando excusas. Pero dentro sabe esa persona que lo que le están diciendo es verdad. Pero el orgullo a veces es lo que hace la separación más clara entre Dios y el hombre. Y eso es algo insalvable. El orgullo, el primer pecado de Satanás, y el que ha transmitido al ser humano por nacimiento y a todos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A ver, pensemos por un momento. Jesús vino a la tierra, lo pasa fatal, lo crucifican, y nosotros despreciamos eso y nos quedamos tan anchos. ¿Vamos a ser salvos? Claro, es como alguien te viene a traer un flotador, estás en un naufragio, el pobre se muere para darte su flotador para que vivas y lo ha pasado fatal. ¿Y qué? ¿Tú no lo vas a apreciar eso? ¿Tú vas aún a apretarlo hacia abajo para que se hunda? Es absurdo, ¿no? Pero es lo que se hace al rechazar a Jesús. Viene, deja el cielo, deja el reino, deja su puesto como Dios, pasa aquí como hombre a pasar las canutas por nosotros, y nosotros decimos, yo no te necesito para nada, por mí ya te podías quedar arriba. ¿Sí? ¿Cuántas personas dicen eso? Muchísimas. Si no aceptan a Cristo no va a haber salvación. Dios no va a obligar a nadie a ser salvo. Es evidente. ¿Cómo va a dar la eternidad a alguien que no quiere estar con Dios? Es absurdo, estaría sufriendo toda la eternidad. ¿Entendéis por qué los juicios de Dios van a ser justos y habrá personas que no se van a salvar y van a ser muchos? Porque no quieren eso, no quieren. A ellos les gustaría estar así, de mal como estamos en esta vida, por la eternidad. Y esa no es la sintonía con Dios ni con el resto del universo, eso es la sintonía con el diablo. Por tanto, tendrá que correr la suerte de su Dios en minúscula, la misma, terminar fatal. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y está hablando de judíos y no judíos. Vino al mundo y la mayor parte lo va a rechazar, porque las obras eran malas. Y si las obras son malas, ¿qué ya están denotando? Que el corazón es malo, claro, no falla. Qué triste. Jesús viene a darnos la luz, a darnos la vida, y nosotros no queremos la luz, nos desconectamos del enchufe y queremos hacer luz por nosotros mismos. Pues eso no puede ser. Si te desconectas de la fuente de luz, de la energía, de la vida que es Dios, ¿qué va a pasar contigo? Pues que se te acabó todo. Y eso es un rechazo de judíos y de gentiles, del mundo en general. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces pasa eso? Normalmente las cosas malas que se hacen a la luz del día o en la oscuridad, para que no te vea nadie. ¿Cuántas veces se busca eso, no? La oscuridad. Ahora que no me ve nadie, pues ahora que no te ve nadie sí que te están viendo. Sí, ¿eh? Como somos tan tontos, hay esos conceptos mentales y así quedamos de mal ante Dios. Y resulta que no vamos a la luz, no vamos a Cristo, porque entonces nos vamos a comparar con su carácter, que es su ley, y nos vamos a dar cuenta que no la estamos guardando bien. Y como no queremos ser reprendidos porque no nos da la gana de cambiar, porque ya estamos bien así nos autoengañamos, estamos rechazando la salvación de Cristo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El cristiano va a buscar la luz, no va a buscar tinieblas, va a buscar la luz. ¿Y para qué? ¿Para qué va a buscar la luz el cristiano?
Porque practica la verdad. Y al practicar la verdad, ¿con quién va a estar? Con Jesús. No dice que yo soy el qué. Soy la luz del mundo. Es la luz y es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? A Cristo. Si los judíos y el resto del mundo no busca a Cristo de verdad en su ley también, en su ley y aceptando el sacrificio tal cual, y todo lo que está haciendo en el santuario por nosotros, preparándolo todo para la segunda venida, para venirnos a buscar, no va a haber salvación. Y dará igual si has sido judío de estirpe por miles de años, como si has sido gentil de estirpe desde que salió tu descendiente del arca de Noé. Es igual. Al final solo hay dos destinos. O aceptas a Jesús y eres salvo, haciendo su voluntad, o te pierdes. Y ante esa perspectiva, solo hay un razonamiento que sería lógico, que es, pues yo quiero la salvación, quiero estar bien siempre, no quiero ver sufrimiento en nadie, ni en mí ni en nadie. ¿Qué voy a buscar? A Dios, porque quiere lo mejor para mí y para todos. Y agradecerle a Cristo por ese sacrificio que hizo por nosotros. Y pensar en esa muerte en la cruz, porque si pensásemos más, como dice el lenguaje, y cada día pensásemos un poco en esto, ¿cuántas tonterías dejaríamos de hacer? ¿Cuántos pecados dejaríamos de cometer si imaginásemos a Cristo sufriendo en la cruz por cada pecado nuestro? Pero en la vida nos va llevando a distraernos, a hacer cosas que no tocan, a pensar cosas que no deberían, y nos vamos alejando de Cristo. Mirad si es importante el tener esos momentos de comunión, y por eso se nos dice, id a vivir al campo. ¿Por qué? Porque hay más paz, más sosiego, no hay el mismo estrés, la mente está más tranquila, más relajada, puede buscar más a Dios, una conexión más nítida. Por eso se nos dice también. Mirad si es importante aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros para obtener la salvación. No podemos tener excusa. Pero una vez más, Cristo debe estar aceptado en el corazón, debe estar pregonado también, pero debe estar vivido en nuestras vidas. Debemos hacer la voluntad de Dios, guardar su ley y predicar, no con legalismos, sino con lo que debe ser, las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Todos tenemos cosas que superar, todos tenemos cosas que vencer, pecados que nos arrastran, pero en Dios hay la solución. Y solo en Él, en Cristo, podemos superar eso. Si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, debemos ponernos en sus manos. No hay otra. El tiempo se acaba y ya es hora de que vayamos haciendo decisiones totales, no a medias. Pues bien, demos gracias a Dios porque realmente el precio que pagó para la salvación nuestra es indescriptible, indescriptible. Esa muestra de amor nunca la comprenderemos. Y por eso cuando los judíos rechazan incluso estudiar ese capítulo de Isaías, que es tan claro, diciendo qué le iba a pasar al Mesías, están rechazando aún el sacrificio de Cristo por ellos. Por eso debemos llevarles la verdad, de algún modo que los atraiga. Y vamos a ver en el capítulo 11 y con las conclusiones que saldrán de allí los escritos de Ellen White, lo importante que va a ser darles el mensaje a ellos. Porque veréis qué consecuencias hay cuando eso se produzca al 100%. Va a ser impresionante. Vamos a terminar el tema hoy aquí. Y si queréis, ya podéis ir leyendo para el próximo sábado, si Dios quiere, Romanos 11. Porque vais a ver una vez más la mala comprensión que hay en el mundo evangélico, sobre todo protestante, al respecto. Y por desgracia está llevando a muchos, y sin saberlo, al ecumenismo con Roma, al ecumenismo que va a llevar el mundo a la absoluta perdición. Por eso deberemos analizar bien ese capítulo, porque es vital
para este último tiempo, vital. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos darte gracias. Gracias infinitas por el sacrificio de tu Hijo por nosotros en la cruz. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a mirarnos a ese espejo de la ley para saber dónde están nuestras deficiencias y que abracemos el sacrificio de Cristo por nosotros como el único que nos puede verdaderamente dar esa salvación, porque por nosotros siempre caemos. Te queremos pedir que nos ayudes a ir perfeccionándonos, para que si es tu voluntad lleguemos a ser de los 144.000 que lleguen a tener tu carácter, que lo reflejemos a este mundo de un modo asombroso ante las circunstancias más adversas. Y si no deseas o no crees conveniente que nosotros lleguemos a ese punto de ser de los 144.000, que lleguemos también en nuestra vida al máximo de perfección que tú quieras para nosotros y que nos ayudes a poderlo conseguir, Señor. Ayúdanos, Señor, a peinarnos siempre como tú quieres. Me refiero a mirar esa ley que nos dice nuestras deficiencias para que nos podamos corregir, pero la ley no nos salva. Nos salva ese sacrificio de Cristo por nosotros, derramando su sangre de un modo que nunca nos merecemos ni nos hemos merecido, pero que lo hiciste por ese amor que nos quiere dar la salvación, la vida eterna. Y siempre te lo agradeceremos, Señor. Ayúdanos a que no seamos orgullosos, a que tú nos humilles para exaltarte tú y para dar ese mensaje de salvación al mundo que tanto lo necesita. Un mundo que está tan mal, llegando a los límites de todo y que necesita ver, oír tu mensaje. Ayúdanos a dárselo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.